Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Tu misericordia es para siempre, para los que te aman, Señor. Te pido, Señor, como siempre en esta noche, nos des tu gracia, Señor, tu favor. Me des de nuevo en tu palabra entendimiento, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, abrimos el corazón para lo que tienes que enseñarnos en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor. Extiende, Señor, como siempre, tu amor y misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, las cosas que a veces están ocultas, Señor, a los ojos de aquel, Señor, a quien tenemos que dar cuenta, Padre. Tu palabra, mi Dios, es poderosa y creemos que ella nos cambia, nos transforma por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema dentro de la serie La vida y el comportamiento del cristiano. Y en la clase anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca del dolor de negarnos, y el énfasis de la enseñanza tenía que ver con el deseo. Y habían dos palabras que habíamos utilizado. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran? ¿Doña quién? Dice un pastor que el primer día que escuchó la palabra apostasía preguntó: ¿quién es esa señora, verdad? Epitomía. ¿Y cuál es la otra? Teló, ¿verdad? Teló. No somos griegos, entonces no importa la traducción o la pronunciación. Bueno, en esas enseñanzas que hemos estado compartiendo de la vida y el comportamiento del cristiano, lo más importante para nosotros y para la gloria de Dios tiene que ver con el comportamiento de nosotros los creyentes. Y nos damos cuenta que por mucho tiempo habíamos pensado que si conocíamos mucha Biblia, era suficiente para agradar a Dios, o era suficiente para alcanzar a los perdidos. Pero algo que el Señor nos enseña en Mateo 5, 13, 14 al 16 también, que somos sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, ¿verdad? Entonces Jesús nos habla acerca de algo que primeramente no es palabra, más bien es evidencia, el cual es luz. Y yo estoy seguro que si usted está aquí, ¿verdad?, es porque quiere crecer, quiere aprender, quiere ser más como Jesús. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia y conocer qué dice la Biblia acerca de nuestro comportamiento y nuestra vida cristiana. Los temas del deseo son sumamente importantes porque esto viene a ser la plataforma. Yo simplemente estoy en la introducción de la clase de esta serie. Cuando entremos en temas como, por ejemplo, depresión, ¿verdad?, problemas de comportamiento, enojo, inmoralidad sexual, todo eso tiene que ver con el fundamento del deseo. Y si tenemos un buen entendimiento de lo que significa en la Biblia el deseo del corazón del hombre, el deseo de Dios en el cristiano, nos va a ayudar mucho a cada día prácticamente interpretar por qué me comporto como me comporto, por qué no puedo agradar a Dios, por qué me inclino más a esto. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo de manera sucesiva. Se van a dar cuenta que yo voy a estar repitiendo muchos versículos iguales. Santiago va a ser el libro más que vamos a estar más viendo. Yo le llamo a Santiago los proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Proverbios habla mucho de la lengua, del corazón, el dinero, la codicia, y también Santiago. Y vamos a estar viendo muchas veces Santiago, ¿verdad?, en diferentes textos. Yo quiero comenzar, ¿verdad?, con el capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Colosenses 3, versículo 5. Y hoy continuamos bajo el tema el dolor de negarnos, segunda parte. El dolor de negarnos, segunda parte. Colosenses 3, versículo 5. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Ya dijeron amén, ya, ¿verdad? Dice el versículo 5. Haced, lean conmigo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿quién me lee el versículo 1? Alguien con voz de chofar. ¿Voz de chofar alguien? ¿Nadie? ¿Todos tienen voz de sopita? ¿Verdad? El versículo 1 del mismo capítulo. ¿Quién me lo lee, por favor? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
¿Sí fue de chofar? Bueno, al principio del versículo nos damos cuenta que dice, si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Qué debemos de buscar? Las cosas de arriba. Ahora, se dan cuenta que hay una conexión con que primero tenemos que ser nacidos de nuevo. Y esto es algo que le voy a decir como pastor. No asuma, aunque tenemos 100 años en este camino, que todos somos nacidos de nuevo. Tenemos que ponerlo a prueba eso. Y les soy sincero, hermanos, cada día yo me examino también. Es algo que es muy engañoso. Entonces, cada día tenemos que ver, y sí, la evidencia es el profundo anhelo de buscar a Dios. Eso es una evidencia del nuevo nacimiento. La batalla de querer agradar a Dios es una evidencia. Y tenemos que ser honestos de que no estamos diciendo, tengo una batalla por las cosas del mundo, ¿verdad? Y estoy en la iglesia, pero en la iglesia ando buscando cosas para mí, no para la gloria de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, clama, ¿quién me ayuda? Abba Padre. Es el Espíritu que clama a Dios, no nosotros. Y si usted siente ese fuego por dentro, como decían los del camino de Maús, sentíamos ese ardor, y cada día usted siente la batalla de que, ay, Dios, quiero vivir para ti, quiero agradarte, quiero servirte, quiero glorificarte. Es una evidencia muy profunda del nuevo nacimiento. Pero si tenemos deseos todavía del mundo, es normal, todos tenemos, pero lo contrario a esa guerra es deseo por la iglesia o por el servicio, oposición. Hay que examinar bien, porque el Espíritu produce el anhelo ardiente de agradar a Dios. El Abba Padre viene del Espíritu, amén. Entonces vamos a siempre examinar, porque nos podemos equivocar. Hay pastores que no han nacido de nuevos, pastores, ¿verdad? Y ahí cada quien tiene que, lo que dice Pablo, a menos que, ¿verdad?, estén reprobados, dice la palabra. Bueno, en el versículo 5, luego dice, en el 1 dice, si hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas de arriba. Ahora, cuando el verso 1 nos dice, si naciste de nuevo, busca las cosas de arriba, está, vamos a decir, presuponiendo que ya el Espíritu está poniendo el sentir en tu corazón. Está presuponiendo el verso de que si eres nacido de nuevo, ya el Espíritu te está impulsando a buscar las cosas de Dios, su gloria, su palabra, la santidad y la justicia de Dios. Amén. Entonces luego dice, haced morir lo terrenal. Ahora, estudiamos en la clase anterior que estos funcionan simultáneamente. Mientras yo estoy ocupado buscando la gloria de Dios, obviamente no tengo tiempo para pecar. ¿Sí entienden eso? Si estoy ocupado sirviendo a Dios, pensando en Dios, orando a Dios, meditando en su palabra, como le dijo a Josué, medita día y noche en ella, y todo lo que hagas te saldrá bien. En la ocupación de yo estar ocupado en las cosas de Dios, muero a lo terrenal. Le voy a hacer un ejemplo que a veces puede hasta sonar triste. Cuando yo vine a este país, ¿verdad? Hace 14 años, yo me crié con mis abuelos y mis tíos. O sea, yo me crié con ellos. Y los amo con mi vida. Pero yo recuerdo los primeros días, yo tenía mi familia loca llamándola por teléfono, los primeros días. A medida que el tiempo fue pasando, fue bajando ese fuego de ese amor. No significa que no los amo, simplemente fue muriendo el hábito de tenerlos cerca, de querer verlos, del afecto y todo eso. ¿Por qué? Por la distancia. Entonces, la distancia implica ausencia, ¿verdad? Cuando usted hace este mundo ausente de su vida, obviamente el deseo por las cosas de esta vida va a morir. Imagínense ahora, ocupados en la voluntad de Dios, cómo el Espíritu nos va cambiando el deseo. Y muchos de ustedes han dicho, cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente tal deseo murió. Pero ¿cuántos saben que quedan deseos que todavía están vivitos? Y cada día tenemos que ponerlo a morir. Bueno, hay una lista de cosas que Colosenses aquí Pablo nos dice. ¿Qué significa lo terrenal? Por eso dice 2 puntos. ¿Qué significa lo terrenal? Fornicación. Ahí habla obviamente esa palabra fornicación es porneia, de pornografía, todo lo que tiene que ver con deseos sexuales fuera del matrimonio. Todos, pensamientos, si ven cosas en el internet, todo eso es porneia, fornicación. Dice luego, impureza, todo lo que es impuro, que no es puro, que no es santo, la malicia, cuando pensamos mal de alguien, cuando pensamos o nos alegramos del mal de alguien, es impureza. Pero fíjense lo que dice, pasiones desordenadas. O
Significa pasiones desordenadas. Obviamente, tenemos ¿cuántos sentidos? 5 sentidos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos se acuerdan del verso que Pablo dice, pero temo que como la serpiente extravió, se engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviados? Cuando nosotros tomamos una decisión, lo que significa, por ejemplo, hay un dicho que dice, esa persona no sabe lo que hizo, no estaba en sus 5 sentidos. Significa que no estaban en acuerdo. Por ejemplo, vamos a decir, tenemos el sentido de la vista, el oído, el olfato, el tacto y ¿qué más? Y el gusto, ¿verdad? El paladar. Los sentidos son dados para experimentar las cosas externas, ¿verdad? Pero también tenemos lo que llamamos la razón. Y la razón es cuando tomamos decisiones que protegen la vida. Por ejemplo, hablaba con una persona y esa persona me decía, no creyente, me decía esto, me decía, yo hice un estudio profundo de la gracia de Dios. Y luego me dice, y concluí que la gracia de Dios está conmigo. No es creyente, en el sentido de nacido de nuevo. Yo no soy Dios, no puedo decir, ¿verdad? Le hice una pregunta, le dije, ¿cómo tú concluiste eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y me dice, porque me siento bien, porque lo siento. Digo yo, ok, una pregunta, si yo me inyecto heroína, ¿se siente bueno? ¿Sí o no? Se siente bueno. La pregunta es, ¿está correcto eso? Obviamente no. Entonces, no todo lo que se siente bueno significa que es de Dios. ¿Están aquí? Entonces, estamos viviendo en tiempos donde la iglesia quiere que la gente se sienta bien, ¿verdad? Para decir, si nos sentimos bien, incluso muchos dicen que la sanidad física es evidencia que Dios está contigo. Pregúntele a Job y a Pablo. Luego dice malos deseos, mala epitomía podemos decir. Malos deseos y avaricia. ¿Qué es avaricia, hermanos? Es el deseo descontrolado por lo material. Eso es avaricia, el deseo que controla tu corazón. Pero luego dice que es que, ahora aquí si hubiese dicho que son idolatría, obviamente está hablando de todos los pecados, pero aunque no dice son, sí se está refiriendo que todo esto controla nuestro corazón. Todo lo que controla tu corazón y el mío, ese es nuestro Dios. Podemos decir gloria a Dios, el Señor está en el cielo, ¿verdad? A su nombre gloria, pero lo que domina tu voluntad, ese es tu Dios. Por ejemplo, piensen en Sadrach, Mesach y Abednego, en esta situación. Y vamos a conectarlo con los sentimientos, lo que se siente bien. El rey, ellos trabajaban en Babilonia, ¿verdad? Y ellos hacían lo que el rey les decía, se sometían a las leyes terrenales, pero hasta el límite de que no pase o no, vamos a decir, se vaya más allá de la orden de lo que la palabra dice. Ustedes trabajan con jefes que no son creyentes, ¿sí o no? Pero todo lo que hacen, ustedes tratan de que sea bíblico, ¿verdad? Nos damos cuenta que en un momento el rey levanta una estatua y todos tenían que postrarse porque esa estatua, ese Dios, con D minúscula, ese Dios falso, estaba trayendo prosperidad a Babilonia. Ahora, era obvio porque Babilonia era un lugar, era una potencia en ese tiempo. Y cuando levantan la estatua, hay 3 hebreos que están de pie y todo el mundo con frente en el suelo. Ahora, fíjense en algo, hermanos. En un momento el rey le informan que estos 3 no se querían postrar. Y se van a dar cuenta que la fe no tiene que ver con sentimientos. En un momento viene el rey y le dice, ¿por qué no se postran? ¿Verdad? Si no se postran van a ir al horno de fuego calentado 7 veces más. Ahora, ¿se imagina usted poniendo delante los sentimientos allí? ¿Usted cree que podemos agradar a Dios si ponemos primero los sentimientos, sí o no? Imposible. Dicen ellos, ¿verdad? Dijo uno de ellos, sepas, oh rey, que nuestro Dios puede salvarnos. Y esto sucede en muchas situaciones. Usted puede pasar hambre siendo cristiano en este mundo. Y usted puede decir, estoy pasando hambre, Dios puede suplirme, pero por alguna razón no me ha suplido. Usted puede estar enfermo y decir, yo sé que Dios sana, pero por alguna razón no me ha sanado. Ellos dijeron, sepa, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de las llamas del fuego. Pero también quiero que sepas esto, rey, que aunque no nos libre, no nos postraremos. ¿En contra de qué ellos fueron? En contra de su sentimiento, en contra de la orden del rey terrenal o el Dios falso, pero fueron a favor de Dios. Ahora le voy a decir algo, hermanos.
Ustedes quizás dirían, gloria a Dios que Jesús se apareció en el horno y los libró, ni el fuego le tocó. Pero dice Hebreos 11 que muchos fueron acerrajados, muchos estaban en persecución, a muchos crucificaron. No siempre el resultado de lo que le pasó a ellos es el nuestro. No siempre Dios tapa la boca del león que te va a comer. Y si ponemos los sentimientos primero que la razón, lo que es la palabra de Dios, la verdad, estamos fritos, hermanos. Y eso es lo que la Biblia le llama idolatría, cuando nos dejamos controlar por los sentimientos. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora fíjense que esto es una foto, por así decir, una imagen de Sodoma y Gomorra. Por eso viene la ira de Dios. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis. Está asumiendo que ya lo dejamos en el pasado. Dice, en otro tiempo, ¿verdad? El verso 8 dice, pero ahora dejad también, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. El crecimiento espiritual del creyente consiste en hacer morir lo terrenal y buscar las cosas de arriba. En eso consiste la práctica cristiana. En la clase anterior habíamos estudiado que esto funciona de manera simultánea. O sea, yo no puedo decir, voy a buscar a Dios y a la vez voy a matar la carne. No, en el momento que estamos ocupados en la voluntad de Dios, no hay espacio ni tiempo para estar en la carne. Estamos ocupados en la voluntad de Él. En el intento de agradarlo vamos a fallar, vamos a pecar, pero es en dirección a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo hasta ahí? Bueno, en mi búsqueda de santidad y justicia, los deseos torcidos del corazón van muriendo. La ocupación de las cosas del Espíritu matan los deseos del corazón. Miren, voy a decir esto, no quiero que se le olvide. Cuando usted no está avanzando en la voluntad de Dios, está retrocediendo. No hay punto medio, no existe, ¿verdad? Estoy parado sin avanzar o retroceder. Si usted no está cada día, aunque sea un pelito, avanzando en la voluntad de Dios, está retrocediendo. Yo siempre le llamo a esto el tren de la voluntad. Que si usted no está montado en el tren, usted no está avanzando en el tren de su voluntad. Estoy usando un ejemplo de ilustración. Si usted se detiene, obviamente no se puede detener en el tren y no avanzar. El tren lo va a llevar porque está en la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa salirse de la voluntad de Dios? Obviamente es no vivir buscando las cosas de arriba. La voluntad de Dios, su palabra, la santidad. Y en el momento que usted se desmonta del tren, aunque usted se quede en un lugar específico, la voluntad avanza. Porque Dios sigue llevando a cabo su plan. ¿Usted cree que cuando Dios le dice a usted, predícale a fulano, y usted no lo hace, Dios se siente a esperar por usted? No, mis hermanos, créanme que no. La transformación del corazón consiste en ocuparnos de las cosas de arriba. Romanos 8, verso 6. Vamos a ver un ejemplo ahí. Romanos 8, versículo 6. Un peligro que podemos correr como cristianos es que si no vivimos una vida práctica diaria, estamos en dirección a lo que la Biblia le llama apostasía, a lo que le llama la Biblia acerca de separarte del Señor. Porque todo tiene un progreso negativo o positivo, hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. La vida, aunque tú estés sentado en una silla, la vida continúa, los días pasan, las horas pasan. Y si tú te sientas en una silla, tú estás progresando en tu pasividad, te estás quedando atrás. Pero así como el tren, hermanos, Nueva York creo que es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. O sea, venimos a un país donde cuando dicen las 7:01 son las 7:01. En mi país cuando dicen las 7:01 es como las 10:15 por ahí. O sea, 3 horas después. Aquí no, aquí el que no anda al tiempo y en horario responsable se queda, lo deja el tren. ¿Cuántos lo dejaron el tren al principio de sus días? Yo recuerdo que cuando yo me monté en el autobús, hermanos, yo no sabía mucho inglés. Mi hermano me dijo, vete a trabajar, ahí fue que yo conocí a mi esposa. Yo vivía en Manhattan y la guagua 19 me dejaba a la esquina, al supermercado por allá. Mi hermano me dice, esa guagua, tú te montas ahí el autobús y pon atención porque cuando diga tal parada tienes que quedarte ahí. No, para colmo yo cuando no sabía inglés y se oía el radio. Yo ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dice, un relajo mi esposa tiene. ¿Qué dijo? Y el radio siempre se oye como sucio, ¿verdad? Y uno dice que, o sea, no entendía ni inglés ni escuchaba lo que decía. Yo iba así, en la ventana así.
del autobús. No me quería pasar, estaba atento, velando, para que no se me vaya el tren, como dicen por ahí. Fíjense lo que dice Romanos 8, verso 6. Dice, pero ¿qué dice? Mira, me equivoqué yo. Porque el ocuparse, esa palabra es importante, el ocuparse de la carne, ¿qué produce? Muerte. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Miren, suponiendo que usted en el día de ayer, usted no pecó, no pensó en nada malo, no tuvo malicia, no mintió, nada. Pero no hizo nada, nada, o sea, ni lo bueno ni lo malo. La Biblia le llama a eso ocuparse de la carne. Si usted se tomó un día ayer, vamos a decir de descanso, que lo necesitamos, pero en ese descanso usted se desconectó de Dios y quizás no pecó, no mintió, no robó, no hizo ningún pecado de comisión, la Biblia le llama a eso ocuparse de la carne. Porque luego dice, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y es paz. Ahora, ¿se dan cuenta que la ocupación aquí, en nuestro corazón, es lo que produce al final o muerte o vida y paz? ¿En qué estamos ocupados? Ahora, usted puede estar ocupado en las cosas de arriba, en su trabajo, en la escuela, en su casa, en el camino, en el autobús. Debemos de vivir ocupados en las cosas de arriba. Cuando hablamos de adoración, servicio, salvación, hermanos, solo una cosa define esas verdades bíblicas en nosotros, y es el deseo del corazón. Cuando hablamos de adoración, adoración no significa cuando cantamos a Dios, sino a quién quiero agradar, a quién estoy agradando. Cuando hablamos del servicio, usted levantar una silla en la iglesia, pintar la iglesia, abrir la puerta o predicar, eso se puede hacer con un deseo torcido. ¿Sí están de acuerdo? Cuando usted habla de la salvación consiste en el deseo de nuestro corazón. ¿Qué estamos anhelando? ¿El cielo o queremos las cosas de esta vida, hermanos? Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el deseo carnal y el deseo espiritual? Quiero que analicemos Gálatas 5, versículo 17. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia del deseo de la carne y el deseo del espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Más adelante, luego que leamos la Reina Valera, que es la Biblia que usted tiene, quizás voy a leer también Nueva Traducción Viviente, para que vean cómo lo pone esta versión. Dice la Reina Valera, Gálatas 5, 17. Cuando yo leo alguna otra versión, lo que estoy haciendo es simplificando la lectura, porque hay palabras que a veces no la entendemos mucho. Dice Gálatas 5, ¿están ahí? Dice, porque ¿el qué? El deseo. ¿Del griego? Desear. Epitumía, ¿verdad? Estudiamos que epitumía es el deseo que controla la voluntad. El deseo que controla ¿qué? La voluntad. Telo o teló se usa según el contexto un deseo como una cosa que te ofertan desde lejos. Que quizás puedes dar tu vida, pero te da igual. Puedes anhelarlo con mucho deseo, pero también puede ser algo nada más así como de lejos, sin mucho interés es la palabra. Pero aquí deseo habla de epitumía, del profundo deseo del corazón que domina la voluntad de cada ser. El deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Miren, todos los deseos humanos, los suyos, los míos, todos, aunque parezcan buenos, ofenden la voluntad y la gloria de Dios. Ahora, si usted preguntaría, pastor, todo el que no es creyente, ¿verdad? Todo lo que hace es malo, no humanamente, no. Pero cuando se trata de agradar a Dios, sí. O sea, alguien te puede dar la mano sin ser creyente. No necesitas conocer a Dios para regalarle un plato de comida a alguien. ¿Están de acuerdo? Cualquiera lo hace. Pero en el sentido de agradar a Dios, sí. No se cuenta como una buena obra. Primera de Corintios lo dice, el que quema su cuerpo por una buena causa y no tiene amor, nada es. Ahora, quiero que noten que hay una diferencia. Podemos ser buenos relativamente, horizontalmente, ¿verdad? Pero para con Dios, todos somos malos, todos. No hay ni uno bueno, dice Romanos. Entonces significa que todo deseo del corazón, aunque parezca bíblico, si no se originó en Dios,
Dice la palabra que todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no se originó en Dios es pecado. Solamente Dios es bueno, por lo tal, todo lo bueno ¿de quién viene? De Dios. Si nosotros hacemos algo bueno, es porque Dios primero lo puso en nosotros. Deseos, obras, etcétera. La razón por qué las alabanzas tienen letras bíblicas es porque aún para adorar a Dios tienen que ser bajo el concepto de Él. O sea, yo no puedo adorar a Dios bajo mi concepto. Tengo que adorarlo bajo el concepto de Él. Y la misma palabra es inspirada por Él para Él enseñarnos cómo debemos adorarle. Yo no puedo usar una canción porque diga Jesús y yo te ato y te mando al infierno y cosas así, y pensamos que son cristianas porque dicen Jesús o porque dicen Dios. Dice Pablo que el Espíritu, cuando estamos llenos, produce cánticos, ¿qué? Espirituales, himnos espirituales. No dice canciones bonitas ni buena melodía, ¿verdad que no? Ahora, el ritmo ya es otra cosa, pero la letra tiene que ser bíblica, espiritual, para Dios recibir la alabanza. Luego dice el texto, perdón, más adelante, dice, y el del Espíritu es, ¿contra qué? Esa es la guerra que tenemos. O sea, mis deseos son contra los deseos de Dios, aunque seamos cristianos. Dice, y estos, ¿qué dice? Se oponen. ¿Qué es oponerse, hermanos? Hacen guerra. Hacen guerra entre sí. Pero luego dice, para que no hagáis lo que usted o lo que yo quiero, sino que la voluntad de Dios. Ahora, fíjense esta versión como lo dice. Nueva Traducción Viviente dice así. Quiero que pongan atención. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, o sea, el corazón del hombre. Dice que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Dice, y el Espíritu nos da, fíjense lo que dice, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Pero fíjense lo que dice ahora, estas dos fuerzas, ¿dos qué? Fuerzas, dice, luchan constantemente entre sí. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen luchas cristianas cada día, hermanos, por agradar a Dios? Luchas internas, dolor, angustia, ¿verdad? Dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Quiere decir que cuando Dios inspira al creyente con su palabra, siempre el corazón quiere otra cosa, porque la voluntad de Dios es contraria a la voluntad del hombre. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos alguna vez han orado para que Dios le dé amor? ¿Cuántos han dicho, Señor, infunde tu amor en mí para yo amar al prójimo? ¿Cuántos lo han hecho? Levanta su mano, a ver, el que lo... Ok, ¿saben lo que llega? Una persona bien difícil de tratar. Eso es lo que pasa. O sea, no va a venir un paquete de FedEx, ¿verdad? Con tu nombre. Mira, llegó el amor de Dios. No, hermanos, va a llegar una persona difícil para que apliques. Entonces, ¿cómo funciona? Llega la gente difícil, ya le pediste amor a Dios. Cuando tú obras, según la palabra, Dios te infunde el poder. En el momento que decides obedecer. Yo les pregunto, hermanos, ¿el Jordán se abrió cuándo? Cuando decidieron cruzarlo o cuando pisaron. Entonces, la fe opera es en obediencia, no es en el intelecto. Si usted deja que la palabra se quede aquí, nunca baja aquí, nunca crece, nunca cambia, nunca es transformado. Es en el hecho, en el acto que Dios entra. Yo le llamo a eso la bicicleta de los que hacen delivery. Para los que no saben, las bicicletas de delivery usted tiene que primero pedalearla, para que luego ella la lleve, porque no tiene fuerza para salir. Entonces el espíritu es casi similar. Usted tiene que primero, ¿cuántos han orado, Señor, levántame de la cama temprano? A lo mejor usted lo ha pedido. Yo le pido, Señor, dame fuerzas para levantarme, pero yo tengo que levantarme. O sea, obviamente, si yo no hago el brinco, si no es una mano santa que te pone de pie. No, mis hermanos, es en la obediencia. La palabra deseo de este verso es epitomía, significa deseo controlador de la voluntad. Anteriormente habíamos utilizado el ejemplo, no tienen que buscarlo, de Números 11, verso 4, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Dios, cuando iba camino, ¿verdad?, en el desierto, dice que todavía tenían un vivo deseo. Ahora, fíjense lo que dice, vivo deseo. Vivo, en el contexto, significa un deseo fuerte todavía, un deseo intenso, ¿verdad? Y muchos somos
testigos de que el Señor ha matado muchos deseos en nosotros, muchas cosas que ya no nos atraen. Yo recuerdo cuando yo entré al camino cristiano, yo vine a este país con un plan trazado. Uno de ellos era no tener novias. Pasaron 6 meses y conocí a mi esposa. Otro era mi trabajo, ¿verdad? Quería ser famoso yo. Y cuando conocí al Señor, hermanos, ahí vino la oferta. Siempre uso el testimonio porque era una decisión a tomar. Mi voluntad o la voluntad de Dios. El Padre nuestro tenía yo que ajustarlo. Padre que estás en el cielo, ¿verdad? Hágase tu voluntad o mi voluntad. Era mi decisión. Y cuando vemos, ¿verdad? Que el Señor, yo le oré, dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no sé si esto es tu voluntad o no, pero yo le oré esto, le dije así. No sé si fue ignorante, pero a lo mejor el Señor vio mi corazón. Yo le dije, enfríame el corazón. O sea, hazme un hielo cuando yo vea las cosas que mi carne anhela. Y cuando vino la oferta, que por los ojos, hermanos, yo veía todo, y yo dije, wow, no siento nada, no sentí nada, no sentí anhelo por eso. Y Dios me ayudó. Fíjense cómo el Señor me tuvo que ayudar a yo matar ese deseo. Y no sentí nada, y hoy, bueno, mi esposa sabe, mi fiebre de antes eran los carros, los diseños y todo eso. Todavía los aprecio, pero no tienen esa ancla en mi corazón ya. Pero hay otras cosas que todavía sí, hay otras cosas que tienen que morir. ¿Cuántos tienen cosas que quieren que mueran ya? Aquí nos damos cuenta que el pueblo de Dios salió de Egipto, pero tenían un vivo deseo por Egipto. Ahora, ayer en la reunión de varones yo explicaba algo que es increíble, hermanos, porque el deseo de ellos de Egipto era solamente una codicia de lejos. Ellos eran esclavos de Egipto, ellos no eran ricos como Moisés. Moisés salió de Egipto, o sea, en el sentido de comodidad, riqueza, autoridad y fama. Ellos querían eso. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan cuando el joven rico viene al Señor y el Señor dice, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo? ¿Por qué los discípulos se enojaron si eran pobres? Porque era el anhelo de riquezas lo que los dominaba. Y el Señor luego le dice, es más difícil un camello entrar por el ojo de una aguja que los que confían, que los que quieren, que los que viven para alcanzar riquezas. Eso quiso decir el Señor. Cuando hablamos de la Biblia, dice los ricos, no se está refiriendo al que tiene, sino al que también anhela. Y aquí nos damos cuenta que el pueblo tenía un vivo deseo todavía, tenía una ancla en el alma. Esa palabra la usa la Biblia, dice estamos anclados en el espíritu, ancla del alma. Las arras que nos marcan para el día de la redención. Y nuestros deseos, hermanos, son importantes siempre discernir. Esta palabra vivo deseo es la palabra que estudiamos hebrea, porque está en el Antiguo Testamento, la palabra tabá, ¿sí se acuerdan? Y esta palabra es la misma palabra que Eva, se usa con Eva en el huerto de Edén, hermanos, cuando vio la fruta. Dice, vio que era agradable. Agradable significa un deseo profundo. Codició, deseó, le agradó el fruto. Y fíjense lo que sucedió luego. Esta palabra tabá implica una fuerza interna que controla nuestro ser. La palabra tabá, que significa deseo, es la misma palabra deleite, sed, apetito, anhelo, codicia, concupiscencia, pasión, lujuria. Es la misma palabra. Y ese tipo de deseo es el que nos impulsa incluso muchas veces a dar la vida por la demanda del corazón sediento, hermanos. Aquí es donde muchos tenemos problema con decidir adorar a Dios o no. La sed o el apetito del alma, hermanos, es muy diferente al apetito de la sed material. O sea, por ejemplo, si yo tengo sed física, yo me doy un trago de esta agua y se va. En un segundo se me quita la sed. Pero la pregunta es cómo quitamos la sed del alma, el deseo del corazón, hermanos. Quiero que vayamos a Salmo 42, verso 1. El salmista aquí usa un ejemplo impresionante y algo que... ¿Cuántos han visto los programas de Discovery Channel de los animales que emigran? Levante su mano, si usted lo ha visto. Las cebras, el Sahara y todo eso, ¿verdad? Que llega la temporada de lluvia, pero en la sequía tienen que emigrar a otro lugar. Y miren lo que dice este Salmo 42, verso 1. Aquí hay 4 palabras que quiero que usted o si no la puede marcar, por lo menos la tome en cuenta. Salmo 42, verso 1. ¿Llegaron?
dice la primera palabra, ¿cómo dice? Así mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Es importante esa palabra. Dice como el ciervo y la segunda palabra es brama. ¿Qué es bramar? La palabra bramar obviamente es una reacción interna del animal por sed, ¿verdad? Es una demanda del corazón. La traducción de bramar aparece deseo, anhelo, ¿verdad? Dice como el ciervo, y aquí ciervo no es un servidor, es un animal que parece como una cabra, más o menos. Dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y luego la tercera palabra importante es así, porque está usando un ejemplo de un animal que emigra cientos de kilómetros buscando agua. En otras palabras, expone su vida a los leones, a las hienas y animales, ¿verdad?, que los devoran. O sea, su sed es tan profunda que exponen, ¿qué? Sus vidas. Y por eso aquí el salmista, inspirado por Dios, usa este ejemplo. Dice, así, ¿qué significa así? Así como el ciervo brama, así como el ciervo tiene sed y expone su vida para buscar aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? La barriga mía no dice, ¿verdad? Ahora, parece que estoy bromeando, pero es lo que sucedió en Juan 6 cuando el Señor multiplicó los panes. Parece que dijeron, Señor, así como mi barriga, ¿verdad? A veces, así está clamando por ti. No se está refiriendo, dice, alma mía. Ahora, vamos a pensar por un momento. ¿Qué tan profundo, qué tan fuerte es el ímpetu de nuestra alma cuando tiene sed? Y eso lo vemos, hermanos, cuando decimos estoy ansioso o o estoy, vamos a decir, deprimido o estoy angustiado, todo eso tiene que ver con la sed del alma. Ahora, el ejemplo, como el ciervo brama, dice por las corrientes de este tipo de agua física. Luego dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Ahora, no podemos darle agua al alma, este tipo de agua. Ahora, ¿qué fue lo que pidió el rico en el Hades a Abraham? ¿Qué le pidió? Agua. ¿Cuánto le pidió? Una gotita. Ahora, fíjense en eso, hermanos, es importante esto. Vamos a analizar este tipo de sed del alma, porque de aquí parte todo. La sed física se alivia con agua, ¿estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo se alivia la sed de nuestra alma? Si usted ve la gente del mundo, vamos a usar un ejemplo de alguien no creyente y un creyente que tiene una relación con Jesús, ¿verdad? Y vamos a pensar que el no creyente no tiene dinero, es pobre, pero tiene a Jesús. Vamos a pensar en un rico del mundo no creyente que no tiene a Jesús, pero tiene mucho dinero. Era la historia de Lázaro y el rico, por ejemplo. Bueno, la Biblia no habla en esta historia, no se refiere a Lázaro. Lázaro es el contraste del rico. No se refiere porque no da ningún tipo de definición de Lázaro como su vida moral, sino dice Lázaro, según sabemos, vivía en fe siendo pobre porque fue al seno de Abraham. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistar a Lázaro, a lo mejor nos dice que vivía feliz, lleno, contento, ¿verdad?, en el Señor, a pesar de que tenía hambre. Porque al final la historia termina que el rico termina en el infierno y Lázaro termina en el cielo con el Señor, en la presencia de Dios. Este hombre tenía banquete, pero fíjate que este hombre, si lo conectamos al rico necio, ¿cuándo se acuerdan del rico necio? Que dice, ¿qué haré con todos esos bienes? ¿Verdad? Oh, edificaré mis graneros más grandes. Y le diré, ahora, estoy seguro, casi, no puedo decir 100%, que él no dijo así. Él no dijo alma. Quien lo interpreta es Jesús, porque nosotros pensamos que el alma se llena con las cosas materiales. Entonces la traducción de nosotros, cuando compramos una casa, decimos, ahora voy a tener paz. ¿Cuánto sabe que una cosa es la casa y otra cosa es el hogar? Son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene casas grandes y un hogar muy pequeñito. Entonces, hay una necesidad del alma y una necesidad del cuerpo. Jesús dijo, si buscan primeramente el reino de Dios, lo que necesiten para sus cuerpos, yo se los voy a dar. Comida, abrigo, sustento. Lo que pasa es que a veces la codicia del corazón quiere más que solamente lo necesario. Ese es el peligro que corremos. El joven rico corrió detrás de Jesús por hambre y sed del alma. Nicodemo vino a Jesús de noche porque tenía sed. La mujer del frasco de alabastro de perfume tenía sed. Judas, ¿qué tenía? Sed.
La mujer samaritana, hambre y sed. ¿Pero de qué? Del alma. Porque vemos la historia, ¿verdad? La sed del alma, hermanos, si usted está tomando notas, producen tres cosas. Número uno, la sed del alma produce muerte. Ahora, ¿cuántos algún día en su vida han dicho, me muero de sed? ¿Cuántos han dicho eso, aunque sea verdad, figurativamente? ¿Sabía usted que cuando decimos eso estamos expresando una realidad? Cuando tenemos mucha sed, que estamos al punto así como bien secos, decimos, ay, me estoy muriendo de sed. La palabra muerte que yo uso en este caso, bueno, les voy a definir las tres y luego las voy a desarrollar. Número uno, muerte. Número dos, insatisfacción. Insatisfacción. Y número tres, guerra. Ahora, no piensen en guerra así como la Tercera Guerra Mundial, aunque sí también se terminaría allí, pero vamos a hablar de la guerra interna. Muerte, insatisfacción y guerra. La sed del alma, ¿verdad?, no se calma con agua física. Por ejemplo, ¿qué significa muerte en este caso? Bueno, cuando el alma experimenta sed, inmediatamente viene un sentido de muerte. Ahora, no es muerte de morirse físicamente, sino que de la manera que nuestro cuerpo funciona, si lo ejemplificamos en el término más fácil, físico, cuando a su cuerpo le falta agua, su cerebro le dice necesitas agua, y de la manera que te lo dice es, te envía sed. Esa es la información, tienes sed de beber agua. Y el momento que te da sed, el cuerpo te dice tienes que beber líquido, necesita líquido el cuerpo, porque el cuerpo te necesita líquido para lubricar los ojos, humedecer la piel, etcétera, etcétera. Pero cuando el alma tiene sed, no le puedes dar de esta agua. Y todo el mundo tiene sed del alma, todos. Es constante esto. De la manera que el alma fue creada, hermanos, es para que esté constantemente saciándose en el agua viva. Ese es el origen de su diseño. Pero la muerte, es decir, aquí surge una angustia del alma insoportable, hermanos. Insoportable. Por eso es que viene lo que llamamos pecado práctico. Inmoralidad sexual, malos deseos, chisme, ira, contiendas, guerra. Todo ese sentido de muerte produce una reacción. Lo segundo es la insatisfacción. Cuando usted tiene sed del alma, se le nota por su comportamiento, su enojo, su ira. Cuando el alma experimenta sed, seguido viene la insatisfacción. Y la insatisfacción produce queja angustiosa interna, ¿verdad? Luego la insatisfacción produce pleito, enojo, guerra, ¿verdad?, por no tener lo que el alma le pide. Y lo tercero es, la sed luego produce sentido de muerte, luego trae consigo insatisfacción y por último manifiesta guerra. ¿Qué es guerra? Vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4. Y fíjense cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer la Reina Valera también. Lo que pasa es que la palabra allí cambia un poquito, pero es la misma. Santiago 4, verso 1. Como le dije anteriormente, el libro de Santiago lo vamos a ver muchas veces en toda la enseñanza y la serie. Santiago 4:1. Fíjense lo que dice esta versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Fíjense la pregunta. ¿Qué es lo que causa guerra, verdad, y pleitos? ¿Cómo dice su Biblia? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y qué más? Y los pleitos, ¿verdad? Su Biblia dice, no es de vuestras pasiones, ¿verdad? Aquí dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en vuestro interior? Ahora, analice el verso por un momento. ¿De dónde vienen mis pleitos, mi enojo, el maltrato hacia el prójimo? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, o sea, de los malos deseos del corazón? Pero luego, vamos a leer más adelante, comienza a dar una lista de por qué eso pasa. Dice, piden, no reciben porque piden mal. Y ahí comienza la lista. ¿Qué es lo que produce el odio hacia el prójimo? Dice aquí el verso de Santiago, la insatisfacción. El enojo de Caín, el cual terminó matando a su hermano Abel, fue por causa de insatisfacción al no recibir el galardón que su alma le pedía. El alma necesita tres cosas, hermanos. Ese es el agua del alma. Número uno, amor.
Número 1, amor. El amor habla de que somos importantes, valiosos, somos valiosos para alguien, de que tenemos valor y sentido de vida. Eso es amor. Cuando una persona no se siente amada o amado, se siente sin valor, sin sentido. Por eso es que cuando a los hijos el papá no le dice te amo mi hijo o no le expresa amor, el niño, el joven o la joven crece manifestando esa necesidad de amor y siempre anda buscando ese amor. Número 2, el alma, el agua del alma. Número 1, amor. Número 2, gozo. Y el gozo es el sentido del deleite y alegría, el cual todos anhelamos. El gozo nos permite experimentar la vida al máximo. ¿Cuántos les gustan de vez en cuando salir y disfrutar, ver una buena película, ir a comer con la familia, irse de vacaciones? Eso es disfrutar. Pero el gozo del alma es diferente, ¿verdad? Lo tercero es la paz. La paz, por otra parte, es el sentido de seguridad y protección que nos permite estar confiados y seguros sin ningún tipo de preocupación ni temor al perder nuestra vida. Estos tres perdieron a Adán y Eva: amor, el gozo y la paz. Los tres. Ahí se encuentra la respuesta del agua de nuestra alma. Cuando el alma no tiene estos tres, hay guerra, hay pleito, maltrato, pecamos, y ahí viene todo el efecto de nuestro comportamiento y aún en nuestra vida cristiana. El deseo del corazón, hermanos, es lo que controla nuestras decisiones y emociones, el deseo de nuestro corazón. La vida y el comportamiento del cristiano se define por nuestros deseos. Por ejemplo, usted conoce la historia de la mujer samaritana. En Juan 4, al agua allí que ella va a buscar al pozo, Jesús le habla de, o sea, me explico, ella viene a buscar agua porque tenía sed. Pero su razón por ir al pozo a esa hora no era porque tenía sed física, era porque tenía sed del alma. Perdón, Jesús le dice, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a seguir teniendo sed. Pero ¿a qué se refería? No le estaba hablando del agua física. Le estaba diciendo, si sigues buscando hombres tras hombres, tras hombres, tras hombres, buscando agua en ellos, vas a seguir teniendo sed. Tu sed no será saciada. Y aquí vemos cómo Jesús le habla de esta agua viva. Si analizamos la vida de esta mujer conforme a sus deseos del corazón, ¿qué podemos ver? Bueno, al igual que el joven rico, Nicodemo, Salomón, el rey David, la mujer del perfume del alabastro, Marta, Pedro, etc., todos tenían sed del alma. Mejor ejemplo, hermanos, aparte de todo, Salomón. Salomón tuvo todo materialmente hablando. Y escribió Eclesiastés, todo es aflicción y vanidad. ¿Por qué dice aflicción? Porque nada de eso lo llenaba. Se daba cuenta que tenía mujeres, riquezas, fama, poder, autoridad, renombre, todo. Lo que usted y yo podemos anhelar. Y terminó sus años, su última carta, ¿verdad? Todo es aflicción del alma, podemos decir, y vanidad. Todo es vacío y aflige el alma. Mientras más sabemos, más problemas, más dolor. Hay gente mayor que dice, ay, ya no me diga más nada, que no quiero más problemas en mi cabeza, ¿verdad? Decimos eso. Bueno, aquí nos damos cuenta de un ejemplo muy importante. Siempre seremos esclavos de nuestros deseos. Jesús nos dijo en un ejemplo de Mateo 6, que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará ¿cómo? En luz. O sea, luz ahí es vida. Todo tu cuerpo tendrá vida. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, significa muerte. Y la vida en la Biblia, cuando Jesús lo expresa, que dice vida eterna o vida en abundancia, se está refiriendo al amor, el gozo y la paz en el alma. Eso es lo que se refiere cuando habla de vida abundante. Y nos damos cuenta, mis hermanos, la palabra ojo no dice los ojos, dice el ojo. Si yo les pregunto, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Qué usted diría? 2. Por ejemplo, ¿cuántas botellas usted ve? 1. Si usted tiene 2 ojos, ¿por qué ve 1? Bueno, ese es otro tema. Pero el ejemplo que le digo es el deseo del corazón, es a lo que Jesús le llama ojo. La avaricia, la traducción griega de ojo es avaricia, es el griego oftalmos. ¿De dónde viene la palabra? Oftalmólogo, el doctor de los ojos. Pero se está refiriendo más bien
a lo que el corazón está mirando, anhelándolo con todo su poder. Si usted busca la traducción, le sale codicia, o envidia, o celos. Y Jesús dice, si tú deseas lo bueno, ¿dónde se encuentra lo bueno, mis hermanos? Arriba. Tu cuerpo estará lleno de luz, estarás gozoso, en paz, lleno de amor. Pero si tu anhelo son las cosas de este mundo, vivirás en tinieblas. Jesús lo dice muy claro. La mujer samaritana pensaba que la sed de su alma se iba a saciar con los hombres. Por lo tal, su percepción al ver, en este caso su ojo, cuando ella veía un hombre, ella decía, aquí viene un botellón de agua. Por así decirlo, en ejemplo, ¿verdad? Para mi alma. Y se bebía su botellón de agua, ¿y qué se daba cuenta? Aflicción de espíritu y vanidad. Un hombre era únicamente para ella su sed, su agua para saciar su alma. Esto, hermanos, es lo que desvirtualiza cómo vemos al prójimo. Porque ahora comenzamos a ver al prójimo como un producto o un medio para saciar nuestra alma. Y distorsionamos la imagen de Dios al ver a los demás como un medio para saciar mi sed. El amor de Dios, hermanos, sacia y también nos ayuda a amar al prójimo. Completa los dos. Y aquí es donde vamos entrando ya en materia. Vamos entendiendo que nuestros comportamientos ante los demás tienen que ver o con la satisfacción o la insatisfacción. Miren, cuando usted come alguna comida muy buena que a usted le agrada mucho, usted tiene mucha hambre y alguien te dice, ¿me das la mitad? Lo piensa, ¿sí o no? Ahora, suponiendo que hay 3 platos de comida, tú te comiste 1,5 y estás así, y te piden, ¿qué le dices? ¿Por qué? Porque estás satisfecho. Cuando servimos al prójimo o tenemos que soportar al prójimo, tenemos que primero estar nosotros llenos para poder de la satisfacción servir a los demás. Si tú estás vacío y estás sirviendo a Dios, vas a utilizar a quien sirves para llenar tu vacío y lo vas a maltratar. Ayer hablamos con los hermanos, los varones del discipulado, teníamos un ejemplo de que hay pastores, por ejemplo, que entran al ministerio con el deseo de fama, dinero, etcétera. Y yo usé un ejemplo, yo dije, ¿qué sucede cuando un pastor, su plan es llenar la iglesia de gente? Bueno, vamos a pensar por un momento, su deseo es llenar la iglesia, mucha gente. Bueno, ¿por qué un pastor querría o querría llenar la iglesia de gente? Pueden haber motivos correctos, pero mayormente tiene que ver, mayormente no todos, tiene que ver con ver a cada uno de las ovejas como dinero. Cada oveja trae una ofrenda. Si hay 100,000 personas, imagínense, a peso, a $1, basta. Pero todo su sistema de la iglesia lo va a basar en crecer la iglesia. Los eventos, las predicaciones, no le va a interesar a las ovejas, será un asalariado, gracias. Como Juan 10 lo dice, no le importa a las ovejas. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sacarle la lana, como dicen. Su deseo lo va a llevar a tener ese tipo de sistema. Pero ¿qué pasa cuando nuestro deseo es agradar a Dios? Cuando hacemos eso, hermanos, Dios nos llena y de su llenura podemos servir. Y ya yo no necesito ni su dinero, ni su aplauso, ni abusar de ustedes, sino que yo me lleno de Jesús. ¿Están entendiendo? Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Si no me amas a mí, vas a engañar a las ovejas, porque te vas a convertir en un asalariado, porque llega un momento que si mi alma no se está satisfizando en el Señor o se está llenando de Él en amor, gozo y paz, lo voy a buscar en ustedes y voy a buscar el aplauso, me voy a robar el dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí entienden el ejemplo, verdad? Entonces, si nosotros no somos llenos del Señor, créanme, mis hermanos, el trato hacia los demás va a ser con una mentalidad consumista. Las demandas del alma, cuando no son saciadas, desafortunadamente, hermanos, inicia una demanda. El apóstol Santiago, en el verso que leímos, dice, ¿por qué vienen las guerras, los pleitos, las envidias, los celos, enojos? Y dice, ¿no son por vuestros malos deseos? Eso dice el verso. Pero fíjense lo que dice, un verso que quizás usted ha leído y no lo ha entendido. Gálatas 5:14, a lo mejor digo, ¿verdad? A lo mejor usted no ha entendido este verso. Gálatas 5, verso 14. Me dicen amén cuando estén ahí.
Gálatas 5, verso 14 dice, porque toda la ley, diga conmigo, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos nos da Dios? Un solo. El gran mandamiento. Ahora, amar a Dios y amar al prójimo es algo simultáneo, no son dos cosas. Aparecen dos partes en la Biblia para que podamos identificar el amor y el fruto. Pero es un solo. O sea, si yo digo amar a Dios y no amo al prójimo, dice la Biblia, ¿soy qué? Soy mentiroso. Fíjense lo que dice este verso en el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también, ¿qué dice? No os consumáis. Ahora, unos con otros. O sea, ¿se está refiriendo a de verdad mordernos con los dientes? ¿Qué está diciendo? Miren, cuando servimos con un corazón vacío sin Cristo en este caso, podemos hacer un servicio perfecto. Y cuando tú no aplaudes mi servicio, me voy a enojar contigo. Eso es lo que dice el verso. Nos vamos a consumir. Voy a sacar de ti provecho para sentirme bien. No siempre es dinero, hermanos. El corazón es engañoso. No siempre. Hay pastores que no le interesa su dinero. A lo mejor nada más que usted le diga que él es el mejor pastor, qué sé yo. Hay muchos deseos. Y el verso dice, también, o sea, no se consuman unos con otros. Pero fíjense que el contexto dice, en esto se encierra el mandamiento de Dios. ¿En qué? En que amemos. Y cuando usted lea la Biblia, hermanos, le doy eso de tarea. Cuando usted oiga la palabra amor, siempre cite en su corazón 1 Corintios 13, del 4 al 7. Siempre. Para que no tenga un concepto del amor personal, sino de Dios. Dice, el amor no busca lo suyo, no se jacta, no se goza de la mentira, sí, sino de la verdad. O sea, ahí define qué es amor. Cada vez que yo digo, no, pero yo hice eso por amor, yo tengo que examinarme bajo ese parámetro que ahí está. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Ahí me dice si estoy siendo amoroso. Ese es el ejemplo. Y este verso metafóricamente habla de usar por completo o desgastar a alguien, con el sentido de sacar provecho. Dinero, aplauso, gloria, servicio, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Por eso él continúa diciendo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense el contexto, hermanos. ¿Qué es satisfacer los deseos de la carne? Obviamente la carne pide gloria, aplauso, dinero, sexo, inmoralidad, fornicación, etcétera. Pero el que anda en el Espíritu, hermanos, está recibiendo la nutrición del Espíritu, el amor, el gozo y la paz. ¿Qué sucede cuando le das a tu alma o no le das lo que necesita? ¿Qué sucede, hermanos? Tristeza, angustia, ¿sí o no? Queja, dolor, sufrimiento, descontento, enojo, ira, mal humor. ¿Cuántos se ponen de mal humor cuando ayunan? ¿Cómo es posible que venga un enojo? Acuérdense que el enojo es una emoción. ¿Cómo cuando yo no como me da mal humor? ¿Quién está enojado? El alma. Fíjense que podemos comer para salud o para comer por necesidad. Pero la comida, la Biblia dice que cuando lo hacemos en glotonería, estamos comiendo en la carne para el alma. Porque estamos buscando deleite en la comida, más allá de lo que solamente Dios nos puede dar. Miren, Santiago, en el versículo 9 del capítulo 4, ahora podemos entender por qué dice las siguientes palabras. Santiago 4:9. ¿Están ahí? ¿Cuál es la primera palabra? Afligíos. ¿Se puede afligir la carne? O sea, me refiero a lo físico. Ustedes cuando se dan el dedo dicen, ay, me afligí un dedo. ¿Así dice? No, ¿verdad? Aflicción es el alma. Jesús decía, mi alma está afligida hasta la muerte. Aquí dice, afligíos, lamentad y llorad. Este verso parece un verso un poco raro si no entendemos a qué se refiere el apóstol. Pero vamos a ver la palabra que sigue después de llorar. ¿Cuál es? ¿Es la palabra? No, la palabra. Vuestra. Ahora, se están dando cuenta que el Señor aquí en este verso se está refiriendo
a nuestro gozo, el gozo que nosotros buscamos en el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dijo, no como el mundo la da. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es, cuando te niegues a los deseos de la carne, te vas a afligir, te vas a lamentar y vas a llorar. Eso significa. Pero me llama la atención que lo pone en imperativo, o sea, lo pone como un mandamiento, porque sabe que va a suceder. En otras palabras, cuando no le doy a mi carne lo que quiere, me enojo, aflígete. O sea, sí, permite la aflicción, súfrelo. Y en la aflicción matas la carne. Pero, fíjense lo que dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí el verso se está refiriendo en lo que tú encuentras deleite, aparte de mí, mátalo. Es lo que dice el verso. Sufre, llora, sí, o sea, Señor, me duele mucho, está bien, es bueno. Eso dice el verso. Mátalo. El 10 dice, humillaos delante del Señor y Él ¿qué? Os exaltará. O sea, cuando nosotros nos negamos al mundo, a los deseos de los deleites carnales, estamos sufriendo, llorando, Señor, te necesito a ti. Estamos bajando la carne para que el espíritu sea fortalecido. Y dice ahí que cuando decidimos, escuchen bien hermanos, cuando decidimos matar la carne y nos humillamos ante la presencia de Dios, humillados aquí es, no solamente me negué al mundo, sino que entrego mi voluntad a Dios. Dice, el Señor te va a exaltar. ¿Qué significa exaltación, hermanos? El Señor te va a recompensar tu alma. No en salvación nada más, sino en seguridad, en amor, en gozo, en paz, etcétera, etcétera. Y cuando aprendemos eso, hermanos, y se convierte en un hábito, el mundo no tiene nada en nosotros, decía Jesús. Viene Satanás y él no tiene nada en mí. ¿Saben lo que quiere decir eso? Satanás puede venir a ofrecerme lo que él quiera y no tiene ancla en mi corazón. Mi corazón está anclado en la voluntad de Dios. Y vamos muriendo, hermanos, a eso. Le voy a leer un versículo bien rápido que tengo al final de los textos. Fíjense lo que dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, usted pensaría, ¿el mundo cómo que vence al mundo? ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dice luego. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, eso está increíble, mis hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe, mis hermanos. ¿A qué se refiere con nuestra fe? Este libro, primera de Juan 5, creo que dije el 4, ¿verdad? Por si acaso lo quieren anotar. 5:4, ¿verdad? Un segundito, se me apagó aquí todo. Nos damos cuenta que el verso dice, nuestra victoria, ¿qué es lo que vence al mundo? Quiero que piensen por un momento, dejen su mente correr por un momento. ¿Qué significa vencer al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo, hermanos? ¿No nos damos cuenta que la corriente de este mundo es un poder satánico? La corriente es algo que te lleva, es un poder. Y no solamente es un poder que viene a ti, sino que también el alma de todo ser humano tiene sed. Todo el mundo tiene sed. Y cuando hay un dicho que dicen que a quien que le ofrezcan pan, ¿qué dice? Que llore, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando viene la corriente del mundo y tú no conoces la verdad de Cristo, que Él es el que sacia, te vas a dejar llevar. Eso es lo que significa la corriente de este mundo, te arrastra. Es un poder tan fuerte que no tienes cómo vencer ese poder. Eso es lo que significa la victoria sobre el mundo. De que las cosas de este mundo, ¿se acuerdan de Asaf? De un momento salió la presencia de Dios y a lo mejor se subió por el atrio y vio a la gente brincando, bailando, bebiendo, saltando, gozando. Y de ese gozo Dios te dice, aflígete, sufre eso. Lot, dice primera de Pedro 2, creo este justo Lot afligía su alma cada día. ¿Qué significa? El alma quería estar en Sodoma gozando de esas inmundicias. Pero Lot tenía conocimiento de Dios y cada día se sufría. El mismo Asaf dice, en vano he sufrido, en vano he guardado mi corazón, decía él. Pero luego dice, hasta que entré en la presencia de Dios
y pude ver el fin de ellos. Esa aflicción es la que produce el dolor cuando nos negamos al mundo. O sea, no es que usted no va a morir a los deseos del mundo en el sentido, ya no me interesa el mundo. Todavía hay cosas que nos atraen. Todavía somos arrastrados por cosas. Pero cada día, hermanos, fíjense lo que dice Santiago 4, están en el 9, ¿verdad? Vamos al verso 1 arriba. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Pasión ahí es epitomía. Las cuales combaten, fíjense, una guerra, hermanos, combaten en vuestros miembros. Codiciáis, esta palabra también es epitomía, y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, todo eso, hermanos, es el alma. Aquí no está hablando de pelear con nadie, aunque esto produce guerra externa. Dice, pero no tenéis, ¿qué dice? No tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pedís. Y usted diría, ¿cómo que no? Si cada día le pido al Señor que me compre mi casita. Dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué dice? Mal. ¿Por qué pedimos mal? Dice el verso. Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué son deleites? Esta palabra deleite me llama mucho la atención porque es la palabra griega hedone, de donde viene la palabra hedonismo. La palabra hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer. Si me siento bien, estoy bien con eso. Especialmente con el placer sensorial e inmediato. Lo que hablamos de satisfacer la carne. Puede ser drogas, sexo, comida, deleite, no sé, ¿verdad?, de las cosas de este mundo. Es decir, en la manera que el hedonismo identifica el bien o la verdad, es basado en los sentimientos sensuales de la carne. Otra definición es tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, hermanos. Hermanos, estamos viviendo en esta era del hedonismo. La razón de vida es buscar todo aquello que trae placer carnal o deleite carnal. Cuando el verso habla de la palabra Edón, se está remontando a los tiempos de en aquella era donde, hermanos, vivía así. Sodoma y Gomorra era un ejemplo de lo que es el hedonismo. Todo lo que me produzca placer a toda costa. No importa que sea bueno moralmente o malo. No importa que rompa la ley o no. ¿Y qué vemos hoy, hermanos? Donde el hedonismo, el deleite carnal. Miren, creo que fue la hermana Doris, le compartió a mi esposa una historia de unas ratas que estaban acabando, ¿verdad?, con la agricultura de un campo, para que vean lo que es el corazón del hombre. Y no sabían cómo acabar con las ratas, y hicieron un plan comunitario. Dijeron, si cada dueño de parcela o tierra nos ayuda a matar las ratas, y por cada rata que mate le damos dinero, acabamos con las ratas. ¿Qué hicieron, hermana? Comenzaron a criar ratas. ¿Sí entendieron el ejemplo? Le estaban pagando por rata muerta y en vez de eliminarla la estaban criando porque le pagaban por las ratas. Ese es el corazón del hombre, hermanos. Así somos. O sea, ese ejemplo me llegó a la mente porque el gobierno, los gobernadores así son, hermanos. Producen la enfermedad con el fin de vender la medicina. Nada más por adquirir poder y dinero, deleites de este mundo. La vida cristiana consiste, hermanos, en mirar este mundo como un desierto. Aunque vemos deleites, mirarlo como que estamos en un desierto, que nada más la presencia de Dios nos deleita. Podríamos llegar a esa posición donde podemos, aunque veamos todo el lujo, hermanos, ver como que estamos en un desierto, porque nada de eso llena ni quita la sed. ¿Sí entienden el ejemplo, verdad? Yo recuerdo, antes de terminar, me hablaba con Jordi acerca de mi trabajo que tenía aquí en Queens, ¿verdad? Y en ese tiempo ya conocí al Señor. Y me tocó trabajar en un lugar donde los dueños eran millonarios, ¿verdad? Y Dios me ayudó mucho, hermanos, porque comenzaron a ofrecerme cosas que era mi meta alcanzar antes de Cristo. Eran las cosas que yo quería. La fama, el renombre, las fiestas, todo eso. Y el día de yo ir a la iglesia, me querían regalar
tickets de entrada, boletos de entrada a los juegos de los gigantes de acá de Nueva York de fútbol. Y me decían, este boleto cuesta $2,000 y te vas a sentar exactamente en la grama y cuando se acabe el juego vas a entrar a los lockers donde ellos se cambian de ropa y te tiras foto con la familia. Y el juego es a las 10 de la mañana, cuando tenía servicio en la iglesia. Ahora, en ese momento yo entiendo lo que significa: por la fe Moisés dejó Egipto y abrazó los vituperios de Cristo. Yo leía eso y decía, ¿quién va a dejar su comodidad para ir a sufrir? Y yo lo experimenté y me di cuenta que el poder de Dios me ayudó a vencer. Porque yo dije, Señor, yo hago lo que tú me digas y te pido ayuda. Y cuando llegó el momento de ese día, yo dije, no puedo. O sea, no tenía ni un cc de deseo. Bueno, mi esposa sabe, yo le decía. Me invitaban a fiestas donde habían celebridades que cualquier persona daría dinero por tirarse una foto, y ahí estaban. Pero el ambiente, hermanos, bien pesado. Bebidas, fumando, mujeres medias desnudas, etc. Y en el mundo los hombres, en este caso, anhelan esas cosas. Pero luego que conocí a Cristo, para mí eso era como nada. Eso fue lo que impactó a mi jefe. Que él me dijo, ¿qué fue lo que le pasó a este muchacho? Que antes esa era su búsqueda y ahora es algo que no le interesa. Y gracias a Dios, hermanos, miren, acá no van a poder ver, pero se la voy a enseñar. Estoy tentado a enseñársela. No la van a ver, pero es como si fuera un ejemplo. Hay una foto aquí de este hombre bautizándole la camiseta amarilla. ¿Sí lo ven más o menos? Ese es el que era mi jefe, hermanos. Se llama Nick Gianos, el que yo siempre hablo, bautizando. Y hoy podemos ver esto cuando Dios nos dice, confía en mí, haz lo que yo te digo. Para poder ver esto, no solamente con él, sino con los que se pierden, hermanos. Y yo he experimentado cómo Dios mata el deseo de la carne. Cuando tú confías en él, esta es nuestra victoria, hermanos, nuestra fe. Confiar en Dios. Cuando el Señor les decía a los discípulos, a ustedes lo van a matar. Jesús no le dijo, sean valientes. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué le dijo? Confiad. Yo estaré con vosotros. Miren, yo quiero imaginarme, no es bíblico esto, pero es algo personal. Yo quiero imaginar que Dios, en el día de la persecución, si confiamos hasta el fin, así pienso, no quiero decir que es así, no quiero distorsionar la Biblia, pero a veces yo digo, la misma fe nos ayuda a ni sentir el sufrimiento, pero si soportamos hasta el fin, digo yo. Porque cuando yo le pedí al Señor, quítame este deseo, yo no quiero hacer nada en contra de tu voluntad, yo sentía nada por aquello que tanto yo buscaba, nada, ni tentado. Pero obviamente ya yo había orado y había puesto mi confianza en el Señor y lo ponía primero. Señor, no me interesa nada, quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Y yo sentía mi corazón como un hielo acerca de los deseos de este mundo, en ese momento, en esa situación. Fíjense lo que dice Juan 6:53. Estamos terminando ya. Juan 6:53. Usted se va a encontrar, hermanos, en etapas. Si pueden mirar para acá un momento. Miren, cuando usted sale de Egipto, es obvio que su deseo esté vivo. Se entiende, saliendo de Egipto. Pero al pasar los años, tenemos que ir madurando. Dice Hebreos, ojos puestos en Jesús, vamos a la madurez, si Dios lo permite. En este caso, tiene que ver con nuestra entrega. Llega un momento que el mundo va haciendo algo, no solamente algo que tú no quieres, sino que Dios te da ojos espirituales, así como el siervo de Eliseo. Y ya tú ves la gente gozando la vida y tú puedes ver más allá. Tú puedes decir, no me molesta, no me da celos ni envidia, me da pena. Pero es una pena compasiva, una pena que tú dices, si no se arrepienten se van a perder. Y ya no codicio lo que ellos tienen, más bien me da pena. O sea, digo, wow, Señor, yo estaba allí. Yo necesito amarlo, no importa quién sea. Hace poco hablábamos con Edwin, creo, y el hermano Luis Rosales, que está sentado ahí. Y yo decía, la iglesia no está preparada ni para evangelizar en la calle. Porque no tenemos amor por las almas. ¿A qué vamos a regar tratado? ¿Para cumplir con la iglesia? Si entra un hombre vestido de mujer ahí, nos enfocamos más en el hombre vestido de mujer que en la enseñanza, porque pensamos que él es peor que nosotros. Es doloroso, hermanos. Y fíjense lo que dice Jesús aquí en el capítulo 6:53.
Juan 6, hermanos, es una fotocopia del desierto, lo que sucedió allí. Ahí está el maná, ahí está el hambre del alma, ahí está el deleite del alma, las demandas del alma. Y Jesús viene hablándoles. ¿Se acuerdan que dice, verdad? Trabajad no por la comida que perece. Fíjense lo que dice el 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, ayúdenme, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Una parte dice, el que come de este pan, dice, no tendrá hambre ni sed jamás. Por eso arriba, en el verso 27, el Señor le dice, trabajad. O sea, la palabra trabajad es la palabra, la entrega de tu alma, detrás de qué vives. Eso significa la palabra trabajar. Y primero habla de la primera comida. No por la comida física que perece, sino, número 2, por la comida espiritual que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Obviamente tenemos los deseos del corazón distorsionados. Pensamos que adquirir las cosas de esta vida son las que nos completan. Y Jesús dice, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, este verdaderamente recibirá vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, no piensen solamente en la vida al cielo, sino vida aquí, hermanos. Yo experimento la vida diaria de Jesús aquí. El gozo, la paz, la alegría. Ya las cosas que antes me alegraban no son las que me alegran ahora. Para mí alegría era salir, ¿verdad? Al jangueo, dicen por ahí. La alegría de ahora es cuando veo que la gente en la iglesia está cambiando, las ovejas están creciendo, la gente se está salvando. O sea, Dios cambia todo eso. Y nos damos cuenta, hermanos, aquí de algo. La palabra ira, que aparece en Santiago 1:19, vamos a ir terminando ya. Santiago 1:19. Este deseo, cuando usted dice quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, usted se va a encontrar con la angustia de su alma no queriendo ese alimento. ¿Cuántos de sus hijos se ponen contentos cuando usted le hace ensalada? Y yo sé que hay padres que sí lo hacen. O vegetales. Cuando dicen, papá, cero dulce, vegetales. Bueno, sí, yo entiendo, hay padres que no, mi hijo solamente, bueno, pero generalizando, nos damos cuenta que el niño no se va a poner contento cuando no le compre su hamburguesa, su pizza, sus dulces. Y ahí nos damos cuenta que el alma igual, el alma se va a enojar. Y dice Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta palabra, ira, se está refiriendo, es el poder del corazón impulsivo en cada decisión. Por ejemplo, lo vemos en interrumpiendo a la gente al hablar. Eso se llama orgullo porque queremos ser primero. Cuando discutimos, argumentamos, cuando reaccionamos con gran ímpetu, es una demanda del alma. Cuando alguien siente que lo están pisoteando, surge una ira, un enojo. Toda esa reacción impulsiva, incontrolable, el cual se parece a Simón Pedro, es el alma buscando su posición. Y la palabra ira, la hemos estudiado, es la palabra orgé, que significa el impulso del deseo, o sea, la reacción efusiva del corazón. ¿Cuántos, no digan amén? ¿Sí escucharon? No digan amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho algo y dicen, ay, no debí decir eso? Invierten el verso, dicen, ay, no debí decir eso. Por eso dice, todo hombre o mujer sea lento para hablar, pronto para escuchar, lento para irarse. Y me da
gusto, creo que el 21, si lo puede leer, hermano Antonio, por favor. ¿Qué es el 21? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, Perdón, desechando inmundicia, obviamente habla de que cuando quieres hablar, quieres actuar, vas a poder discernir lo que surge a tu corazón. Cuando surge la inmundicia, la malicia, la desechamos, nos quedamos callados, la suprimimos y luego dice el texto, recibir recibir con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense esto, hermanos, fíjense lo importante. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos, ¿verdad? Ok. En cada decisión, en cada palabra, en cada actitud, tenemos dos opciones. O la malicia y la inmundicia que sube, ¿verdad?, a nuestro corazón, o la palabra implantada que el Espíritu te trae a la memoria. ¿A cuántos Dios les recuerda versículos bíblicos? Miren, le voy a decir esto. El miércoles me toca enseñar en Queens, en la misión. El tema, ¿quién se acuerda los de Queens? ¿Cuál fue el tema del miércoles? Aquí están probando la fe. ¿Quién se acuerda? La fe que nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Contestaron los que no fueron a Queens. La fe que nos lleva al cielo. Estamos hablando de la fe viva, la fe que produce fruto. Mi mamá me llamó en la mañana con que no se le oía la voz. Le voy a decir este ejemplo. Estoy ahí preparando mi mensaje, ¿verdad? Estoy ocupado, le hablo rápido. Sí, mami, que te mejores, bye, estoy ocupado. El Espíritu me habló. Y me trajo el versículo de los fariseos cuando le dijo el Señor, ustedes no honran a sus padres por honrar la iglesia. Así me dijo el Espíritu. Y yo dije, ay, Señor. Tuve que echar la silla para atrás y pararme. En ese momento llamé a Edwin y le dije, acompáñame a llevarle algo a mi mamá. Y ahí fui, la asistí. Pero fíjense, hermanos, recibir con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, el rema de Dios. En ese momento, hermanos, Dios me habló, me dijo, sí, estás ocupado para mi voluntad, pero mi voluntad también es que honres a tu madre. Y te necesita una sopita, un té, llévaselo. Y yo decía, es que tengo que estar a tal hora aquí. Tuve que ir. O sea, es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ahora, yo puedo justificar el ministerio y decirle, mami, es que estoy obrando para Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no ofrendan, no le dan dinero a sus padres, porque supuestamente el dinero es para la iglesia, pero el dinero volvía a ellos, porque ellos manejaban la iglesia. Ustedes, invalidan la ley por sus costumbres y tuercen la Biblia. Y yo escuché la palabra fariseo, hipócrita. O sea, suena duro, pero es lo que dice el versículo. Yo lo leí en mi mente porque me lo sabía, pero el Espíritu me dijo, Mateo 23. Y yo bajé la cabeza y me eché atrás. Ahora, ¿cuál era el deseo? Contrario, hermano, ¿sí o no? O sea, me confrontó la palabra, me desnudó, evidenció en mi corazón algo, pero ¿cuántos de nosotros estamos atentos a esa voz? Porque Santiago de ahí dice, desecha toda inmundicia, toda malicia. ¿Qué es lo contrario a malicia? ¿Quién me dice? Bondad, benignidad, ¿verdad? ¿Y qué era lo benigno para yo obedecer a Dios? Atender a mi mamá. Pero en el momento yo estaba tan ocupado que el mundo entero se hizo cero para mí. Estaba enfocado en lo mío. Y la palabra dice, reciban con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? Ayer explicamos esto. La palabra humildad no es aquel que es así, calladito. Pastor, que el Señor les bendiga. Eso no es humildad. Humildad significa, en el ejemplo, es un caballo con mucha fuerza, ¿verdad? ¿Quiénes saben de caballos? Creo que María, ¿verdad? Y la hermana aquí. Caballos broncos así, que deciden someterse a su jinete. Eso es humildad. La humildad no tiene nada que ver con una virtud de que soy así, despacito. Hay gente que son muy, gloria a Dios por eso. Yo quisiera ser así. No recuerdo quién fue que vi un niño, digo, yo quisiera tener esa paciencia. No recuerdo quién fue. Pero no se trata de eso, es el ego, porque la gente que es así y los que son efusivos, los Pedros y los Juanes, son efusivos del alma. Humildad significa un caballo bronco, de eso de Budweiser, ¿sí saben cuáles son los grandotes? Que decide humillarse a su jinete. Eso es humildad. Y nos damos cuenta que la palabra dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Sométete a ella sin argumentar. No, Señor, es que estoy ocupado. No. Sométete a lo que yo te digo. Y ve, haz eso.
Termino con 1 Timoteo 6, versículo 9. Cuando nos negamos, hermanos, tu alma, el deseo de tu voluntad, va a producir una guerra, la tercera guerra mundial en tu interior. 1 Timoteo 6, verso 9. Dice, porque los que quieren, ¿qué dice? Enriquecerse. ¿Cuántos quieren enriquecerse aquí? La palabra de Dios. Dice, caen en tentación y lazo. Y en muchas, ¿qué? Siempre me acuerdo del joven imprudente de Proverbios 7, con la mujer resbalosa, ¿verdad? Que anda por ahí. ¿Por qué se ríen cuando yo digo resbaloso? No sé si en algún, no, digo en serio, no sé si en algún país es una palabra muy fuerte. Si lo es, se me acerca ahorita y me da una ofrenda y me corrige. No es broma. La palabra codicia, codiciáis, es la palabra epitomía aquí también. Codiciáis, caen en muchas codicias, corrijo. Esa palabra es epitomía, dice necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Y luego dice, el cual codiciando, y la palabra es diferente, aquí es orejomai, o sea, no de oreja, sino orjegomai. Y es la palabra, ¿se acuerdan de la palabra orje? Los que tomaron notas, la ira. Entonces habla del deseo y la ira trabajando en unión. La reacción, cuando quiero algo, reacciono. ¿Cuántos han visto un niño tranquilo hasta que ve un juguete, una tienda o algo? De repente como que usted dice, ay, como que de repente lo jala el niño así, le da un jalón, decimos nosotros. Eso es orejomai. No orejomai, no. Orejomai. Bueno, y esta palabra habla de esforzarse para alcanzar algo con gran ímpetu. Esto lo queremos tener para con Dios, hermanos. Dice, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué fueron traspasados? Porque se dieron cuenta que al codiciar y alcanzar, se dieron cuenta que no era eso, pero ya dieron su vida por eso. Debemos tomar en cuenta, hermanos, el poder del deseo controlador. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos vencer nuestro deseo carnal. Miren, si usted quiere un ejemplo práctico para tener algo que hacer, cada mañana, hermanos, cada mañana tenga el hábito de pasar tiempo con el Señor, como un hábito. Y cuando usted lo haga, si no es que lo hace, ya, los que lo hacen, gloria a Dios, se van a dar cuenta que traten de discernir su actitud. Cuando oran, ¿cuántos batallan orando? Todos batallamos orando. O sea, es una batalla diaria de quedarte ahí. Y tú sientes como que una fuerza magnética te está como levitando casi, levantando en el aire. Ya no ores más ya. Esa es la batalla, hermanos. Jesús dice que sudó gotas casi de sangre orando allí. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque la carne no quería. Recuerden que les expliqué que la tentación de Jesús no era de codicia, ni sexo, ni nada de eso. Era de morir. La tentación era de sufrimiento. Y cuando Jesús oraba, nos damos cuenta porque le dice, Padre, no hay otra manera que no sea tan dura. Y le hablaba de la separación del Padre. Y nos damos cuenta que cuando queremos pasar tiempo con Dios, hay algo que te va a atraer. Y es la palabra afán. El afán te va a querer alar como si fuera un ancla. El afán, mis hermanos, el sentir de tengo que hacer esto, tengo que ir allí, tengo que buscar esto, tengo que hacer aquello. Ahora, si usted dice que desde las 8 tiene ocupaciones, levántese a las 6. Si tiene ocupaciones a las 6, levántese a las 5. Si usted diría, pastor, es que se me hace difícil levantarme a las 6, acuéstate más temprano. Pídele a Dios cada noche que te levante, en el sentido de que te dé la fuerza, hermanos. Miren, no digo esto para jactarme, ¿verdad? Es para ejemplificar algo. Llegamos, ¿dónde estábamos? Que nos acostamos como a la 1, no me acuerdo. Creo que fue de Queens. Sí, de Queens. Por alguna razón nos acostamos tarde, ¿verdad? A la 1 de la mañana. Y yo me gusta levantarme temprano. Y le dije, Señor, ayúdame mañana porque yo sé que me voy a pasar de la hora. Hermano, se me quitó el sueño a las 5 de la mañana. Se me quitó.
Ahora hay algunos que se le quitan y vuelven y buscan. Otro poquito. Hermanos, es la mejor hora, si usted puede. Yo sé que tienen diferentes situaciones y hijos, etcétera, pero busquen tiempo no solamente durante el día y la noche, al iniciar el día. Porque de ahí es como yo tener la aguja del carro en la E sin ir a la gasolinería primero. Tenemos que llenar el tanque, por así decir, llenos del Espíritu para poder tener un día no en paz, no sin problemas, para poder atravesar y enfrentar los problemas. Porque va a venir, o sea, se los profetizo desde ahora. Más si están orando por paz, por paciencia y por amor. Algunos van a cambiar su manera de pedirle a Dios ahora. Señor, no tanto amor, Señor. Pero le digo esto en el sentido práctico. Su tiempo en el Señor mata el afán. ¿Cómo yo lo sé? Marta y María. Marta afanada, María deleitada. Tiene que echar a un lado los afanes en un momento y pasar tiempo con el Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Tu misericordia, Padre, es para siempre. Te damos gracias por este mensaje, Señor, y te pedimos que sigas abriéndonos los ojos, Señor, para poder seguir creciendo. Tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Hemos aprendido, Padre, que cada vez que decimos querer hacer tu voluntad, viene una guerra interna, Señor. Tu palabra dice en 2 de Corintios 10, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento y llevando toda desobediencia a los pies de Cristo. Y nos damos cuenta que en el verso habla de llevar cautivo, o sea, someter, matar, llevar a punta de espada o a punta de lanza nuestra voluntad a los pies tuyos, Señor. Cuando la palabra nos habla de humillarnos, significa que somos altivos. Cuando dice la palabra no temamos, es porque tenemos miedo. Cuando la palabra nos enseña que no satisfagamos los deseos de la carne, es porque siempre tenemos esa inclinación. Si no, los mandamientos no estuviesen allí, Señor. Yo te pido, Señor, tanto para mis hermanos como para mí, Señor, que nos des la fuerza, Señor. Que nos des el deseo, Señor. Tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cada día crezcamos en hacer tu voluntad, querer hacer tu voluntad, anhelar tu voluntad, Señor. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en Cristo ahora. Y no hago las cosas que a mí me agradan, sino lo que a mi Señor le agradan. Ayúdanos, Señor, a en tu fuerza, como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, Señor. Que la gracia tuya, Señor, no nos falte. En los momentos de necesidad, al aplicar tu palabra, Señor, no nos falte tu mano. Y que podamos ver el avance que llevamos en este desierto de cada día, Señor. Que podamos olfatear la tierra prometida, Señor. Que podamos ver de lejos los árboles llenos de frutos, Señor. Que podamos hacer morir en el desierto aquellas cosas que la carne no le agradan, Señor. El desierto es señal de escasez a la carne, pero también es símbolo de donde encontramos todo lo que necesitamos para el alma, Señor. Allí estás tú, tu presencia es suficiente. Y tenemos que estar en el desierto, Señor, para que lo terrenal muera en nosotros. Ayúdanos a ir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.